¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien y de buenas? Eso es muy bueno. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos y también por lo que Dios tiene preparado para nosotros. Algo que me gusta aclarar siempre que nos reunimos es que desde el momento en que disponemos nuestro corazón para venir a buscar al Señor, Dios empieza a bendecirnos. Y no sabemos ni cómo, pero cuando estamos en su presencia, Dios empieza a impartir sobre nuestra vida. Ese concepto de impartir sobre nuestra vida bendición, es como si estuviéramos aquí bajo un plafón de pintura de automóviles. ¿Han visto cómo pintan los carros? Salud. ¿Han visto cómo pintan los carros? Los meten en un cuarto que tiene aspersores por todos lados y están bañando de pintura el automóvil. Digo, ya cuando está debidamente terminado, ¿no? Cuando es un auto en funcionamiento. Pero de todos lados sale pintura y el auto sale pintadito completo, ¿no? Entonces, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, su Espíritu Santo está derramando bendición sobre nuestra vida. Y a veces no nos damos cuenta, pero Dios transforma nuestro corazón. Dios empieza a hacer cosas muy importantes, muy fundamentales en nuestro corazón, y eso es muy bueno. Entonces, yo le doy gracias a Dios por lo que hoy Dios está haciendo en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Bueno, no quiero tardarme mucho con la introducción. Quisiera yo irme directo al párrafo de la Escritura, o los párrafos de la Escritura que quiero que veamos. Es en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, ahí en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, la primera carta, por favor, del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Cómo les ha ido de mundial? ¿Ganó el que ustedes querían? Porque si no ganó el que ustedes querían, pues ya ni modo. Ahora de aquí a otros 4 años. Bueno, ¿ya estamos? 1, ¿sí? Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, a partir del párrafo 1. Nos dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. En esta introducción, el apóstol Pablo hace varias declaraciones importantes. Este párrafo es como para pasarnos una semana estudiando. Es un párrafo que contiene mucha esencia, pero me voy a referir al principio, a los primeros párrafos de esta sección, de estas escrituras. En esta introducción, entonces, el apóstol Pablo hace importantes declaraciones con respecto, primero, de él mismo; segundo, con respecto de Dios, Jesucristo; y tercero, con respecto del propio Timoteo. A ver, con respecto de él mismo, en el párrafo 1, se declara apóstol de Jesucristo por mandato de Dios el Padre y del propio Señor Jesucristo. Ahora,
dice aquí, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Y entonces, bueno, nos podríamos nosotros preguntar, pues, ¿qué es un apóstol? ¿No? Algunos no tienen muy claro el concepto. Sabemos que es una terminología, es un cargo, en algunos contextos religiosos es un reconocimiento, es una posición de autoridad, en fin. Pero de acuerdo aquí a la Escritura, ¿qué es eso de el apóstol? Bueno, pues en la palabra original implica que es un delegado, un embajador. ¿Un embajador de quién? Pues de embajador de Dios, delante de la gente. Alguien que representa a Dios, pero no solamente lo hace por su propia prudencia, por su propia iniciativa, sino es alguien que es comisionado de parte de Dios. Es alguien a quien Dios manda a hacer algo en específico. Entonces, podemos saber del apóstol que es un embajador, que es un mensajero y que es enviado. Y aquí lo que él dice es que fue enviado en esa comisión, dice, por Dios mismo. Y dice, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Entonces, esa es la carta de presentación, o esa es la credencial con la que se presenta Pablo, hablándole y dirigiéndose a Timoteo. Y entonces señala pues que fue por el mandato de Dios. Ahora, con respecto de Dios y de Jesucristo, al principio de estos párrafos, lo que dice el apóstol Pablo es que declara a Dios que es nuestro Salvador y a Jesucristo que es nuestra esperanza. Y si lo leemos de corridito, pues suena bien, o sea, es un párrafo que suena bien, que suena agradable, pero son muy importantes con respecto de la naturaleza del Padre y del Hijo. Dios, nuestro Salvador, Jesucristo, nuestra esperanza. Ahora, nos podríamos preguntar, ¿por qué Dios es nuestro Salvador? Pues, ¿de qué necesitamos salvación? Para que Dios sea nuestro Salvador, ¿de qué necesitamos salvación? ¿Por qué necesitamos salvación? Y es que todos necesitamos la salvación, porque no existe posibilidad alguna de salvación si no es por la intervención de Dios. Y decir que es nuestro Salvador, pues nos incluye a todos quienes hemos sido creados por Él. ¿Habrá alguien que no haya sido creado por Dios? Yo creo que entre nosotros, todos, tenemos la conciencia de que hemos sido creados por Dios. Ciertamente hay teorías que implican que somos producto de la casualidad, otros que somos producto de un desarrollo evolutivo, pero finalmente, se necesita más fe para creer aquello que para creer que Dios nos hizo. Entonces, pues si vamos a tener fe, pues podemos creer en la palabra de Dios, en donde afirma que Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, yo hasta ahorita he revisado mi árbol genealógico y ninguno de mis antepasados habita en Chapultepec. Entonces, creo que podemos tener nosotros nuestra conciencia tranquila de que somos creación de Dios. Entonces, bueno, ¿por qué es que necesitamos salvación? ¿Salvación de qué? Entonces, bueno, pues nos podemos asomar a la carta de los Romanos y ahí podemos tener una idea de por qué necesitamos salvación. La palabra es muy clara cuando aquí nos dice, en este capítulo 3 de la carta a los Romanos, párrafo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia. Romanos 3, verso 21. Dice, ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esa es la razón por la cual necesitamos salvación, porque Dios sabe las cosas y sabe que todos hemos hecho algo mal. No hay uno solo que sea perfecto, no hay uno solo que pueda decir, no, yo soy así el estandarte de la santidad. No es cierto. O sea, cada uno de nosotros hemos cometido muchas faltas en el comparativo con los principios que Dios nos enseña en su palabra, de una manera o de otra, de una manera grave o de una manera simple, pero todos hemos ofendido a Dios, todos hemos hecho lo malo. En algunos casos hay algunos a los que se les pasa la mano de hacer lo malo, otros hacen lo malo nada más tantito. Me acuerdo de una noticia que salió hace, pues no sé, tal vez un mes, en donde decía de un regidor, creo, que cuando se reunió con su comitiva dice, pues yo nada más robé poquito cuando estaba yo en el cargo. Y entonces, pues él lo dijo así como que en confianza, en petit comité ahí con sus colaboradores, y resulta que él justificándose de que no había robado mucho porque dice, ni siquiera había mucho dinero, entonces nada más robé poquito. Y bueno, pues eso trascendió y se hizo un escándalo de que el hombre había robado poquito. Ahora resulta que ya tiene otra comisión, ahorita ya está otra vez en funciones, el que roba poquito. Pero a veces así somos delante de Dios, pensamos que como hacemos el mal poquito, entonces que con eso ya estamos, que no tenemos problema con Dios. Y el problema del hombre, del ser humano, es un problema eterno, que solo se resuelve con Dios. Entonces, si nosotros tenemos este conocimiento, si nosotros nos damos cuenta de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, dice Dios nuestro Salvador. Quiere decir que no hay forma, no existe posibilidad alguna de ser salvos si no es por la intervención de Dios. No tenemos forma. No, si yo me propongo, no voy a decir mentiras, y me la paso así toda la vida, si yo no involucro a Dios en mi vida, si yo no recibo la salvación que Dios me ofrece, aunque me haya propuesto no decir mentiras toda mi vida y toda la vida me la pase repitiendo lo mismo, de todas maneras no voy a ser salvo. El asunto con Dios es un asunto que trasciende a la eternidad. Somos personas, somos seres eternos, aunque estamos revestidos de temporalidad. Todos traemos fecha de caducidad, absolutamente todos. Digo, todavía no llegamos al punto de que traigamos un código de barras estampado, ¿verdad? Ya que pueda leerse con un lector para saber cuándo nos vamos a morir. Pero Dios tiene un registro perfectamente bien, preciso al respecto. Qué bueno que no nos lo da a conocer, porque si no andaríamos como locos toda la vida. Pero bueno, el asunto es que Dios sabe que nosotros en esta tierra vamos a tener un final. Dios lo sabe, pero Él quiere que después de este tiempo que vivimos, podamos nosotros trascender a su presencia y podamos pasar en su presencia el resto de la eternidad. Dios es eterno y Él quiere compartir con nosotros esa condición de eternidad en una situación que no nos alcanzamos a imaginar. Hay quienes piensan de una manera que así va a ser la eternidad, que así va a ser la eternidad. O sea, no tenemos idea de cómo será la eternidad, pero lo que sí podemos nosotros tener una referencia es que cuando estamos en la presencia de Dios, como hace un rato que estábamos alabando al Señor y que había un ambiente verdaderamente lindo de la presencia de Dios entre nosotros y una serie de situaciones que podemos experimentar en esta tierra, podemos darnos cuenta con leves probaditas, con leves momentos
de lo que será la gloriosa presencia de Dios por siempre. Entonces, por lo pronto nos dice el Señor que no va a haber llanto, que no va a haber tristeza, que no va a haber dolor. Entonces hace un rato decía mi mujer, pues es que me he estado sintiendo mal. ¡Qué padre sentirse bien! Ahora, ese sentirse bien permanentemente, en donde no hay dolor de cabeza, en donde no te duele la uña que se te enterró, en donde no se te echa encima el coche de junto, en donde no te corren del trabajo, en donde no te ponen así presión a nivel de que se te atraviese una manifestación o cosas así. O sea, una vida plena, en donde eres tú y Dios, disfrutando por la eternidad. Ese es el propósito de Dios. Ahora, en esta tierra tenemos cantidad de cosas que hacer. Primordialmente, lo que Dios nos manda. Nosotros, al conocer a Dios, tenemos una misión que cumplir y que ciertamente no es una misión imposible, ¿verdad? Y tampoco empieza con un cerillo, empieza con nuestro compromiso con Dios. Tenemos una misión que cumplir en esta tierra. Podemos ser ingenieros, podemos ser administradores, podemos ser médicos, podemos ser periodistas, podemos ser lo que queramos ser, pero por encima de todo eso que es puramente temporal, tenemos una invitación de Dios a ser agentes de la extensión de su reino. Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que nadie se pierda. ¿Cuál es el comparativo del que no es salvo, del que no tiene la salvación de parte de Dios? Pues son personas que desgraciadamente se pierden por la eternidad. O estamos con Dios por la eternidad, o estamos separados de Dios por la eternidad. No hay términos medios, no hay ajustes, no hay palancas. O recibimos la salvación de parte de Dios, o simplemente existimos durante esta tierra, nos divertimos, hacemos lo que queremos, vamos para arriba, para abajo, para todos lados, pero al final de nuestro tiempo nos presentamos delante del Señor. Y entonces ahí desgraciadamente será la sorpresa para mucha gente. Y bien lo aclara el Señor en la Escritura. Pero bueno, esto es de lo que nosotros necesitamos ser salvos, de estar apartados de Dios por toda la eternidad. Ahora, dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y estar destituido de la gloria de Dios es estar condenados a una condición, como les decía yo, de muerte eterna. Y quienes no reconozcan su necesidad de salvación, desgraciadamente serán destinados a esa condición por la eternidad. Dios no quiere eso. Y para eso nos instruye a nosotros, a cada uno de nosotros. A lo mejor alguien oye y dice, no, pues ya parece que yo voy a andar predicando. Bueno, a lo mejor yo me lo pregunté hace 35 años, cuando me hablaron de Jesucristo por primera vez. Tenía yo mi religión, era yo así medio, pues simpatizante con todo lo que pasaba a nivel religioso, pero cuando me hablaron de Jesucristo y cuando pude entender de lo que me estaban hablando, entonces yo establecí un compromiso con Dios, pero nunca me imaginé que iba yo a acabar predicando. Según yo, era una persona buena, que no le hacía daño a nadie, que no me metía yo con nadie, tenía yo mi familia, mis hijitos, mi trabajo, todo padrísimo. ¿Cuándo me iba yo a imaginar que iba a acabar predicando? Pero Dios tenía un propósito para mi vida. Y en el desarrollo de mi conocimiento de Dios, pues fui encontrando el propósito de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es que Dios quiere que nosotros demos a conocer su reino. ¿A quiénes? A los que no lo conocen. ¿La gente tiene idea de Dios? Sí. Dios no es un desconocido para la mayoría de la gente. El problema es que la gente conoce a Dios como cada quien quiere. De repente dice la gente, ¡ay, Diosito es tan bueno! Pues Diosito no existe. El Dios vivo, el Dios verdadero, no es Diosito.
es el autor de la vida, es el creador del universo. ¿Cómo le voy a decir Diosito? Alguien dice, no, es que tengo mucha confianza con Él. Está bien que tengas confianza, pero necesitas tener respeto, porque con Dios no se juega. El asunto más importante de nuestra vida es nuestra relación con Dios. Y eso, cuando lo entendemos, entonces llegamos a un buen momento de nuestra existencia. Cuando entendemos que el más importante de nuestra vida es Dios. Pero bueno, continúo leyendo esto. Ya decíamos de Romanos capítulo 3, ahora vámonos tantito adelante, capítulo 5, el verso 9, también en la carta a los Romanos. Dice aquí el apóstol Pablo, salud, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Lo vuelvo a leer, Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y aquí tiene que ver con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que fue un evento real, un evento cruel, un evento verdaderamente importante en la historia de la humanidad, porque Dios mismo vino a recibir en sí mismo un castigo que nos correspondía a cada uno de nosotros. Por nuestra ignorancia, por nuestra indiferencia, por nuestra rebeldía, por lo que fuera, teníamos nosotros una culpa, y Jesucristo quiso recibir en sí mismo esa culpa para que nosotros pudiéramos ser, como dice este párrafo, salvos de la ira de Dios. Tú sabes que cuando se comete un pecado, que significa una falta a las disposiciones de Dios, tú sabes que Dios se disgusta de una manera tremenda. Si nosotros, como personas, cuando nuestros hijos hacen las cosas que les decimos que no hagan, no nos enojamos, no nos incomodamos, no nos inconformamos, pues Dios también es así. Cuando hacemos algo que Dios no quiere que hagamos, Dios se disgusta. ¡Qué bueno! Ojalá y lo entendiéramos bien, que Jesucristo tomó en sí mismo esa culpa de nuestros actos, para que Dios pudiera vernos con simpatía. Si Jesucristo no estuviera de por medio, estaríamos simplemente sujetos a la ira de Dios, estaríamos sujetos a una destrucción asegurada. Pero gracias a Dios por Cristo. Qué bueno que Dios decidió intervenir en el asunto. Entonces, somos objeto de la salvación que es en Dios. Y bueno, continúa este asunto diciendo aquí, porque hay un solo Dios, también ahí en Timoteo capítulo 2, verso 5, en el capítulo 2, verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Entonces, bueno, no voy a profundizar en el asunto. A veces la gente piensa que hay otras instancias de intermediación entre Dios y el ser humano. La Escritura es muy clara, dice que solamente existe un mediador, que es Jesucristo hombre. Entonces, bueno, ahora, continuando el asunto, dice, ya habló de Dios, habló de Jesucristo, y la mención que hace al principio el apóstol Pablo habla sobre el propio Timoteo, a quien le escribió la carta, y dice, en la declaración que hace el apóstol, le llama verdadero hijo en la fe. Le llama a Timoteo, en estos primeros párrafos de su carta, se refiere a él como un verdadero hijo en la fe. Y esto nos enseña dos cosas: que la fe produce vida de la misma manera que nuestra naturaleza humana. Se tienen hijos por haberlos engendrado, y ese fue el caso de Pablo y Timoteo. O sea, cuando nosotros entendemos cómo funciona la naturaleza humana, tenemos una referencia
próxima de cómo es el asunto en la fe. La gente no puede tener fe, bueno, todos tenemos una medida de fe, de la misma manera que todos tenemos una naturaleza cuando nacemos en esta tierra. Pero cuando nosotros somos instruidos en los principios de Dios, esa fe empieza a generar vida en nosotros. Y entonces, de aquellos que nos están instruyendo en la palabra de Dios, nosotros nos constituimos hijos en la fe. Cuando hemos sido engendrados en la fe por otras personas. Aquel que te invitó por primera vez, en nuestro caso, nos invitó mi cuñado. Él tenía un mes de haber conocido al Señor Jesucristo y tuvo la disposición y la determinación de compartirnos a nosotros. Y yo le doy muchas gracias por eso. Entonces, un verdadero hijo en la fe es aquella persona a quien tú le siembras la palabra de Dios y empieza a dar resultado, empieza a dar fruto en su vida, se interesa por las cosas de Dios y empieza a vivir en los términos que va aprendiendo de la enseñanza que tú le estás dando. Un verdadero hijo en la fe. De tal manera que si la fe produce hijos espirituales, también podemos entender que la fe produce padres espirituales. Y necesitamos nosotros tener la dirección de un padre espiritual. Necesitamos nosotros ser guiados, necesitamos ser aconsejados, necesitamos ser influenciados, porque solos está muy difícil que hagamos las cosas bien. Las podemos hacer muy profesionalmente, pero bueno, hasta los empresarios se asesoran con empresas que les dicen cómo hacer mejor sus negocios. De la misma manera, cuando nosotros estamos hablando de los principios de la fe, es necesario que nosotros entendamos que así como la fe produce hijos espirituales, la fe produce padres espirituales. Y necesitamos nosotros identificar nuestros padres espirituales por conveniencia propia. Ahora, de la misma manera, y el segundo principio de aquí, que de la misma manera que en lo natural y en la fe hay hijos, como dice aquí, hijos, verdaderos hijos, dice, pues hay quienes no lo son, hay quienes aparentan, hay quienes nada más, de alguna manera participan sin compromiso. De la misma manera que sucede cuando alguien tiene un hijo ilegítimo. Ni se ocupa de su comida, ni se ocupa de su colegiatura, ni se ocupa de vestirlo. O sea, un hijo ilegítimo. Entonces, de la misma manera, esa falta de legalidad que hay en lo natural, también sucede en lo espiritual. Cuando no hay ese compromiso, esa relación de compromiso surgida de los principios de Dios. Ahora, con respecto de Timoteo mismo, con respecto de Timoteo, el apóstol Pablo declara gracia, misericordia y paz a la vida de Timoteo. Y hace un momento les decía yo que cuando venimos a la presencia de Dios, Dios imparte sobre nosotros muchas bendiciones. Bueno, aquí Pablo está impartiendo a través de su escrito, está impartiendo sobre la vida de Pablo gracia, misericordia y paz. Y entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, hablamos en cuanto a la gracia, que es la influencia de Dios en el corazón de las personas. Una persona que habitualmente es de una manera de ser y que por más que se esfuerza no puede cambiar, necesita la gracia de Dios.
necesita la influencia de Dios en su vida para que pueda lograr ese cambio. Hay muchas personas que se proponen dejar de comer, dejar de fumar, dejar de beber, dejar de tener o romper una relación ilícita, o dejar de robar, dejar de ser corruptos. Mucha gente se propone las cosas, a menos de que tengan la ayuda, la presencia de Dios en su vida, es imposible que lo logren. Y no por ser fatalistas, sino simplemente porque Dios quiere ayudarnos con aquellas cosas que nosotros estamos totalmente incapacitados. Entonces, a eso se refiere la gracia. Y entonces, en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 16, dice que de su plenitud tomamos todos, de la plenitud de Cristo, tomamos todos, y tomamos gracia sobre gracia. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros tenemos esa influencia benéfica de Dios en nuestra vida, Dios se encarga de darnos el doble, Dios se encarga de darnos aún más, para que no nos quedemos cortos en la expectativa de vida que tenemos, sino que podamos alcanzar ese nivel de vida próspera, digna, que Dios quiere que tengamos en esta tierra. Y fíjense lo que produce la gracia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, párrafo 8, lo dice de una manera muy clara. Y dice: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Y dice: ¿de gracia recibieron? Den de gracia. Y a eso se refiere, de esa capacidad sobrenatural que Dios nos da para hacer estas cosas que no son producto ni de la erudición, ni del entrenamiento, ni de la ni de la alimentación que uno tenga. Sanar enfermos. Alguien podría decir, bueno, los médicos sanan enfermos. Bueno, los médicos no sanan los enfermos, los que sanan los enfermos son las medicinas, ¿no? O sea, los activos, las sustancias, todas estas cosas. Qué bueno que hay médicos, por supuesto. Pero Dios quiere que nosotros andemos en un nivel de vida que es sobrenatural. Para que cuando conocemos a alguien que tiene un cáncer, no digamos, ¡ay, pobrecito! ¿Ya le tocó? Para que alguien que tiene un problema, no digamos, híjole, pues qué mala onda. Uno que se está divorciando, oye, pues caray, qué lástima. No, hombre, pues sí, así pasan las cosas, es la vida. Para que podamos tener una respuesta diferente para aquellas personas que tienen esas circunstancias. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. Y aquí, este es un desafío terrible para nuestro intelecto. ¿Cómo voy a resucitar un muerto? No exageren, esto es ya, se escapa a la realidad, escapa a la razón. Pues Dios quiere que lo hagamos. ¿A través de qué? A través de la gracia que Él pone, que Él deposita en nuestra vida cuando nos comprometemos con Él. Y dice el Señor, gracia sobre gracia. O sea, para que no nos quedemos cortos, para que no digamos, ay Señor, ya se me acabó la pila, ya no puedo orar ni por una gripa. Dios quiere que tengamos una expectativa sobrenatural. Luego habla de la misericordia. Y esta misericordia, pues es esa actitud de favor que podemos tener hacia alguien que es culpable. ¿Qué sucede cuando vas en tu carro, te dan un rozón en tu coche y te... ¡Mira, vieja, cómo me dejaste mi coche! ¿Qué? O sea, te disgusta, te enojas, muchas veces hasta llegan las personas a darse de golpes por un rayón del coche, ¿no? ¿En qué consiste la misericordia? La misericordia consiste en que todos nos podemos equivocar.
Y que a lo mejor pues este cuate andaba sin cuidado, pero muchas veces yo he andado sin cuidado también. Entonces no le voy a cortar la cabeza. Mientras sean cuestiones de lámina y de pintura, todo eso tiene solución fácil. Se agrava un poco cuando hay lesionados. Pero la misericordia consiste en no quererle cortar la cabeza a alguien por lo que hizo mal. Y muchas veces nosotros vivimos con la espada en la mano, a ver quién se equivoca para que me las pague. La misericordia es que Dios no hace eso con nosotros. Por naturaleza ya veíamos ahí que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Si Dios actuara sin misericordia sobre nuestra vida, ya nos hubiera fulminado. ¿Desde cuándo? Desde nuestro primer error, desde el momento en el que decidimos hacer lo que se nos pega la gana, que está en contra de lo que dice Dios en su palabra. La pura ignorancia de la palabra de Dios sería motivo suficiente para que Dios nos fulminara. Pero ¿qué hace el Señor? Nos da su misericordia. Nos trata con esa benevolencia que no nos merecemos, porque no hicimos nada para ganarla. En el Evangelio de San Mateo capítulo 5, en el párrafo 7, nos dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si tú eres una persona que se la pasa señalándole sus errores a todos, cortándoles la cabeza por todo lo mal que hacen, si tú te sientes perfecto, don perfecto o doña perfecta, tú no vas a alcanzar misericordia. Es lo que dice aquí, y eso está gravísimo, porque todos necesitamos la misericordia de Dios. Si no tenemos la misericordia de Dios, estamos fritos, verdaderamente fritos. Entonces necesitamos nosotros entender lo que dice aquí la Escritura, cuando Pablo está derramando y dice gracia, misericordia y paz sobre la vida de Timoteo, su verdadero hijo espiritual. Santiago capítulo 2 verso 13, se los leo rápidamente: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. O sea, un complemento perfecto de lo que estábamos leyendo hace un instante. Dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago capítulo 2 verso 13. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre juicio. Entonces, estamos dándonos cuenta de que esta declaración de Pablo sobre Timoteo es una declaración que a nosotros nos convendría recibir. Que alguien declare sobre nuestra vida esa gracia y esa misericordia, porque nos falta. Necesitamos la gracia de Dios para infinidad de cosas en la vida, pero necesitamos también su misericordia para poder actuar con misericordia alrededor. Muchas veces, el otro día me enseñaba mi esposa un video que le mandaron a ella, que tiene que ver con un hombre mayor, una persona mayor, un viejito. Y dice, tenme paciencia cuando no me pueda yo comer mi comida. Tenme paciencia si me gana. Dice, ¿cuántas veces no te cambié yo el pañal a ti? Tenme paciencia. O sea, es una declaración pues muy sentida de un hombre que se supone ya está en edad mayor y que pues empieza a tener una serie de problemas de motrices y de vida en general, ¿no? Y entonces es un clamor y le dice, oye hijo, agarra la onda. O sea, todo esto que ahora tienes que tener conmigo, paciencia y cariño y cuidados y todo eso, yo lo tuve contigo. Que ya no te acuerdes, pues es otro rollo, ¿no? Pero todo eso yo lo hice por ti. Yo te cuidé cuando te caíste, yo te mimé, yo te alimenté, ¿por qué te enojas cuando me tienes que dar de comer? Porque yo ya no puedo. O sea, en otros términos, pero ese es el sentido, ¿no?
Entonces necesitamos nosotros misericordia para todas esas cosas. Tener misericordia, vivir con misericordia. Y bueno, por último, le dice misericordia y paz. ¿Y habrá alguien que no necesite paz? ¿Habrá alguien que diga, no, yo estoy de agasajo, yo no necesito paz? Así como estoy en el relajo, así como estoy en la crisis, estoy padrísimo. Todos necesitamos la paz de Dios, y que no es la paz que da el mundo. Jesucristo lo dijo así en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, en el párrafo 27, dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Y aclara y dice: yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. La paz les dejo, mi paz les doy. ¿De dónde va a salir la paz? O sea, ¿por qué nos puede dar paz el Señor? Porque es Él el príncipe de paz. El profeta Isaías, 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, habló sobre Él estas palabras. Y dijo así en Isaías capítulo 9, verso 6, dijo: porque un niño nos es dado, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hablando proféticamente sobre Jesucristo. Príncipe de paz. Si hay alguien que puede dar paz a nuestro corazón, es Dios. El dinero no te da paz. Muchas veces el dinero te da problemas. Mi abuela decía: al que tiene, que hacerle viene. Si no, vea a todos los que tienen sus inversiones allá en tantas cosas, de repente se mueve tantito la mecánica financiera del mundo, ya perdieron quién sabe cuántos miles de millones, y cantidad de gente se suicida y se avientan de los rascacielos, porque ya perdieron sus millones. El dinero no te puede dar paz. Una relación humana no te puede dar paz. O sea, en algún momento empieza una circunstancia ahí que necesita arreglarse. Entonces, en una relación humana no vas a encontrar paz. No vas a encontrar paz en una posición política. ¿Ustedes creen que los políticos tienen paz? Pobres. De seguro no la tienen. Y andan arañando para todos lados para tratar de conseguir una seguridad, muchas veces financiera o de poder, pero no tienen paz. Cantidad de gente encumbrada en la política la matan, amanece con 5 balazos. O sea, tienen que traer sus guaruras, coches blindados. ¿Eso es paz? ¿Ese poder les está dando paz? De ninguna manera. Los famosos que salen en las revistas, que salen en la televisión, que salen en todos lados, ellos tienen paz. Si se tienen que andar escondiendo para que los fotógrafos no los estén molestando, ¿tienen paz? Ay, por fin me voy a una isla desierta y ya me puedo asolear a gusto. Y ahí está el paparazzi ahí con su telefoto de 1 kilómetro, sacándole fotos y publicándolas, ¿no? No hay paz, en el mundo no hay paz. Y qué bueno que el Señor Jesucristo dice: yo se las doy, pero no como el mundo se las da. Que su corazón no tenga temor, que su corazón no viva turbado. Yo les doy mi paz. Necesitamos la paz. Entonces, bueno, concluyendo, porque ya es tiempo de concluir, este saludo del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, en ese saludo le está entregando 3 grandes valores del reino de los cielos. Le está entregando la gracia, le está entregando la misericordia y le está entregando la paz. Y necesitamos cada uno de nosotros que estamos buscando
la presencia de Dios en nuestra vida, necesitamos recibir eso. Y el propósito de este comentario es simplemente llevarnos a la conciencia de nuestra necesidad de estos valores, de estos principios en nuestra vida. Y bueno, pues para concluir, pues hacer una declaración en fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Son valores intangibles, no les puedo dar 1 kilo de paz para cada uno, 500 gramos de misericordia. Es intangible, pero el asunto es una realidad. Y entonces lo que podemos aquí es, si queremos, podemos recibir, porque Dios está aquí, podemos recibir de Él, como recibió Timoteo, a través de las palabras del apóstol Pablo. Nosotros podemos recibir aquí, ahorita, esa provisión para nuestra vida, de gracia, de misericordia y de paz. Por supuesto, ¿para quién? Para quien lo quiere. Entonces, si tú quieres una provisión de gracia, de misericordia y de paz en tu vida, por favor, pues ponte en pie para decirle a Dios, porque el asunto es con Dios, ¿sabes? El asunto no es conmigo, el asunto es con Dios. Entonces es una manera, una forma exterior, una forma de demostrar o de decirle: Señor, yo quiero eso de lo que está hablando este hombre, yo lo quiero en mi vida. Y pues vamos a hablar con el Señor. Yo voy a hacer una oración y si tú te identificas, pues recibe lo que el Señor tiene para ti en esta tarde. Padre, yo te bendigo y te doy gracias por tu palabra. Te doy muchas gracias porque nos permites considerarla, porque nos permites verla de una manera cercana. No pretendemos, Señor, que haya sido un estudio profundo, un estudio exegético, un estudio especializado. Es un comentario, es un asomo a tu verdad, Señor, pero es tanto lo que tú nos ofreces a través de tu palabra, que podemos nosotros considerarnos muy favorecidos, podemos considerarnos verdaderamente bendecidos en esta tarde, Señor. Cuando consideramos estas verdades, cuando consideramos estos valores, estos principios de tu reino, tan necesarios en nuestra vida diaria, Señor. Señor, y así como Pablo declaró esta virtud sobre su discípulo Timoteo, de la misma manera, Señor, en esta hora nosotros declaramos gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo a cada una de estas personas aquí reunidas, Señor, a todos los que estamos en este lugar, aún, Señor, sobre todos aquellos que puedan llegar a escuchar este mensaje por los medios electrónicos. Te doy gracias, Padre, porque en esta hora estamos declarando, tu Espíritu Santo está impartiendo, Señor, sobre cada uno de nosotros esa gracia, esa misericordia y esa paz, mi Dios. Y sabemos que esto es un principio, Padre, un principio para que podamos ser fieles representantes, fieles embajadores de tu reino en esta tierra, Señor. Tú quieres, mi Dios, que México te conozca. Tú quieres que nuestras familias te conozcan. Tú los amas y no quieres que ellos se pierdan. Por eso te damos gracias, Señor, por derramar sobre nuestra vida esta gracia, esta habilidad tuya en nuestra vida,
para que aquellas cosas que no podíamos cambiar sean cambiadas, Señor. Gracias por esta misericordia para dejar de condenar a los que están alrededor de nosotros y verlos como tú nos has visto, con esa misericordia, con ese favor, Señor. Y la paz, Señor, que el mundo no encuentra por ningún lado y que nosotros recibimos en esta hora y que podemos a partir de este momento impartir sobre todos aquellos a quienes amamos. Podemos darles un obsequio, Señor, de tu parte y regalar esta paz que el mundo no conoce. Te damos muchas gracias, Señor, por llenar nuestra vida en esta tarde y por hacernos partícipes de estos valores, de estos principios de tu reino, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor, y bendecimos tu nombre para siempre. Amén. Amén. Pues muchas gracias por su atención. Si gustan tomar su lugar.